Falta agua. ¿Conoces la asombrosa sabiduría del período Edo que resuelve este problema en un instante? Te enseñaré el método agrícola secreto que la gente moderna ha olvidado y que triplica la cosecha. Imagínate, días consecutivos de calor extremo. La temperatura supera los 35 grados y no ha caído ni una gota de lluvia en días. Lo que tienes ante tus ojos es tierra agrietada y hojas de vegetales amarillentas y marchitas, sin fuerza. Al ver este desastre, sientes pánico, te apresuras a tomar una pesada regadera o manguera y viertes una gran cantidad de agua sobre tu huerto o macetas. Mientras escuchas el sonido de la tierra seca absorbiendo el agua, puedes sentir alivio y pensar, con esto, de alguna manera revivirán. Sin embargo, aquí debo comunicarte un hecho extremadamente cruel e impactante. Ese acto de regar desde la superficie, que haces creyendo que es amor, es en realidad la causa principal que debilita tus cultivos desde el interior y reduce drásticamente la cantidad de cosecha que originalmente podrías obtener. Estás completamente engañado. Debido a los gigantescos negocios agrícolas modernos y a la educación que hemos recibido como algo normal en las escuelas y los medios de comunicación, en tu cerebro se ha programado un sentido común completamente equivocado. A las plantas hay que darles mucha agua todos los días. Si les das muchos fertilizantes químicos caros, crecerán mucho. Sin equipos modernos y pesticidas, no se pueden cultivar vegetales espléndidos que no sean devorados por los insectos. Todo esto no es más que una ilusión creada para que una industria específica siga obteniendo enormes ganancias. La costosa tierra de cultivo especial, apilada en las tiendas de bricolaje, los coloridos fertilizantes líquidos que tienes que comprar casi todos los meses, y los sistemas de aspersores y máquinas de riego automático de alta tecnología. Para que sigas consumiendo esto eternamente, la verdadera realidad de la agricultura ha sido ocultada intencionalmente. Piénsalo un poco. En la naturaleza virgen, ¿quién riega los árboles del bosque cada mañana? ¿Quién esparce fertilizantes químicos sobre las plantas silvestres? Nadie hace eso. Aún así, las plantas en el mundo natural crecen verdes y frondosas y mantienen su vida con fuerza incluso si hay sequía. Por otro lado, las plantas cultivadas con métodos agrícolas modernos son como pacientes adictos y mimados. ¿Sabes qué ocurre en el interior de las plantas cuando se esparce agua y fertilizante de forma regular todos los días sobre la superficie de la tierra? Abandonan por completo su instinto de supervivencia de echar raíces profundamente en la tierra por sí mismas. Extienden raíces finas y débiles solo en lugares poco profundos, a unos pocos centímetros de la superficie de la tierra, y se quedan en un estado en el que solo abren la boca, esperando el agua y los nutrientes que les das todos los días. Como resultado, sufren daños fatales con solo descuidar el riego un día y se convierten en formas de vida artificiales extremadamente frágiles que no pueden resistir ni a la más mínima plaga. Este es el mayor defecto que la agricultura moderna oculta desesperadamente. Entonces, en una época en la que no existían los fertilizantes químicos, ni los aspersores, ni las bombas eléctricas que extraen agua con solo presionar un botón, ¿cómo cultivaban exactamente nuestros antepasados? Retrocedamos las agujas del reloj unos 300 años, hasta el período Edo, el Japón de los años 1700. La población de entonces ya superaba los 30 millones, siendo una nación con una superpoblación gigantesca, sin precedentes en el mundo. Condiciones geográficas extremas, con pocas llanuras y tierras agrícolas extremadamente limitadas. Además, todo el trabajo agrícola se realizaba manualmente. El agua no salía con solo abrir un grifo como en la actualidad. Para regar, tenían que cargar pesados cubos de madera de 15 kilogramos cada uno
con un balancín y caminar decenas de viajes de ida y vuelta desde ríos o estanques a kilómetros de distancia. Físicamente, es imposible transportar toneladas de agua a mano todos los días bajo el sol abrasador del pleno verano. Sin embargo, ellos satisfacían los estómagos de esta enorme población basándose completamente en la agricultura nacional, sin usar ni una gota de fertilizante químico y con una fracción del esfuerzo y el agua que se utiliza en la actualidad. Esto puede considerarse una productividad anormalmente alta, incluso desde la perspectiva de la historia agrícola mundial. ¿Por qué fue posible tal milagro? De ninguna manera usaban magia. Ellos comprendían a la perfección las leyes físicas de la tierra y el potencial latente de las plantas, que asombrarían incluso a los científicos modernos, y las reproducían intencionalmente en la tierra. En 1732, una desesperación sin precedentes, llamada la Gran Hambruna de Kyoto, azotó el archipiélago japonés. Lluvias prolongadas y temperaturas anormalmente bajas, seguidas de una sequía récord. Además, debido a una plaga masiva de langostas, los cultivos en el oeste de Japón sufrieron daños catastróficos. En muchos dominios feudales, la cosecha cayó a menos del 20% de un año normal. Millones de personas sufrieron de hambre, y las calles se convirtieron en un escenario infernal, lleno de personas muertas de inanición. Con los métodos agrícolas modernos, sin duda habría sido una aniquilación total. Sin embargo, al profundizar exhaustivamente en los antiguos registros históricos, nos topamos con datos muy extraños e increíbles. Mientras los pueblos de los alrededores eran aniquilados uno tras otro, y las tierras de cultivo se secaban como un desierto, solo una región específica en la zona de Kansai registró una asombrosa cosecha del 320%, superando con creces la de un año normal. Lo sorprendente no es solo la cantidad de cosecha. La cantidad de agua que utilizaron para cultivar ese año fue, increíblemente, menos de una décima parte de la cantidad de agua que los agricultores modernos usan a diario. Es decir, ahorraron hasta un 90% de agua. De ninguna manera dependieron de rituales para pedir lluvia. En lugar de rezar a los dioses, hackearon la estructura de la tierra, misma que tenían bajo sus pies. Existe un documento llamado Nogyo Sensho, Enciclopedia Agrícola, el libro agrícola general más antiguo de Japón, publicado en 1697. Muchos historiadores y agrónomos modernos se centran únicamente en los registros de mejora de variedades y las épocas de siembra según la estación escritos en este libro. Sin embargo, pasan por alto la parte más importante. En realidad, entre sus líneas se ocultaba como un código el temible secreto de la ingeniería de suelos, que la gente moderna ha olvidado por completo. En el núcleo de ese secreto se encuentra el cambio de paradigma definitivo que da un giro de 180 grados al sentido común moderno. El agua no se da desde arriba, se hace que se absorba desde abajo y se genera condensándola desde el aire. Los brillantes agricultores del período Edo habían creado una especie de máquina de movimiento perpetuo en la tierra. Ellos no consideraban la tierra como un simple barro para fijar las raíces de las plantas. Habían diseñado con precisión el suelo en sí como una válvula gigante que controlaba automáticamente la evaporación de la humedad, y al mismo tiempo como un dispositivo natural de producción de agua que extraía humedad de la atmósfera donde, aparentemente, no había nada. Nosotros, en la actualidad, tenemos la ilusión de que el agua saldrá infinitamente con solo abrir el grifo. Pero la realidad es diferente. Actualmente, el 70% de los recursos de agua dulce del mundo se consume como agua agrícola, y el agotamiento de las aguas subterráneas avanza a un nivel fatal a escala global. Además, el precio de los fertilizantes químicos, que dependen de las importaciones, se ha disparado más de un 150% en los últimos años,
y el clima extremo y el calor récord del verano ya no son una anomalía, sino la normalidad de cada año. Si continúas sin pensar con los métodos agrícolas y huertos familiares modernos de tipo despilfarro y dependencia, seguramente serás un perdedor. Seguirás pagando interminablemente facturas de agua inútiles y altos costos de fertilizantes, y continuarás cultivando plantas débiles y sin vitalidad que serán aniquiladas en un instante por un ligero cambio climático o escasez de agua. Eso no es más que una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, ahora tienes un camino completamente diferente preparado para ti. Un camino en el que te liberas por completo del arduo trabajo de regar todos los días, reduces el costo de los fertilizantes casi a cero y cosechas cultivos rebosantes de vitalidad que han recuperado su fuerza salvaje, con un volumen más de 3 veces superior al actual. El método agrícola híbrido de interrupción capilar y condensación atmosférica, ideado por los agricultores del período Edo en medio de hambrunas donde se jugaban la vida, y que luego fue enterrado en la profunda oscuridad de la historia por el sistema de consumo masivo moderno. ¿Qué tipo de magia usaban exactamente en la Tierra? ¿Cómo extraían una cantidad inagotable de humedad de una tierra completamente seca? A partir de ahora, te contaré solo a ti toda la imagen de ese asombroso mecanismo científico y los pasos específicos que puedes poner en práctica inmediatamente a partir de mañana. ¿Estás preparado mentalmente? El sentido común sobre la agricultura y el cultivo de plantas que hasta ahora creías, sin dudar, se derrumbará por completo a partir de este momento. La magia con la que los agricultores del período Edo extraían humedad inagotable de la tierra completamente seca y triplicaban su cosecha. Ahora revelaré su verdadera identidad. Lo que hacían en la tierra era, en términos agronómicos modernos de vanguardia, una ingeniería de suelos extremadamente avanzada, la interrupción intencional de la capilaridad y la construcción de un sistema de condensación subterránea. En primer lugar, cuando esparces agua diligentemente sobre la superficie de la Tierra todos los días, necesitas entender exactamente qué está sucediendo dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra existen innumerables espacios estrechos e invisibles, es decir, tubos capilares. Cuando riegas, la superficie de la Tierra se humedece temporalmente. Sin embargo, al estar expuesta a la fuerte luz solar y al viento, la humedad de la superficie comienza a evaporarse de inmediato. En este momento ocurre algo terrible. Arrastrada por la fuerza de evaporación de la humedad de la superficie, incluso la valiosa humedad que se encuentra en las profundidades de la Tierra es succionada una tras otra a través de estas pajitas llamadas tubos capilares y se escapa a la atmósfera. En otras palabras, el acto de humedecer la superficie con buenas intenciones es lo mismo que presionar un botón de autodestrucción que destruye la capacidad de retener humedad inherente de la tierra y acelera ferozmente el secado de todo el suelo. Los agricultores del período Edo no tenían microscopios, pero comprendían perfectamente esta fatal ley física. Para cortar las pajitas por donde se escapaba la humedad, tomaron una medida extrema. Eso fue, en el momento perfecto en que la tierra de la superficie comenzaba a secarse un poco, después de llover o justo después de regar en raras ocasiones, usar una azada para triturar exhaustivamente la tierra de la superficie, creando una capa de polvo, seca y suelta. En la terminología agrícola moderna, esto se llama dust mulch, acolchado de polvo. Imagínate, es como poner una manta gruesa y seca sobre una esponja. Al convertir intencionalmente los pocos centímetros de la superficie en un polvo seco, las pajitas capilares que conectan el subsuelo con la superficie se cortan físicamente. Como resultado, la humedad de las profundidades de la tierra no puede subir a la superficie.
quedando completamente sellada en el fondo de la tierra. Incluso si no llueve durante semanas en pleno verano, si cavas debajo de esta barrera de polvo seco, sorprendentemente, la tierra está oscura, húmeda y fresca. Al desertificar intencionalmente la superficie de la tierra, crearon un cántaro de agua gigante bajo tierra. Sin embargo, con esto solo se evita que el agua disminuya, pero no se crea agua nueva. Aquí es donde se activa el segundo mecanismo, la condensación atmosférica. Durante el verano, la temperatura diurna aumenta drásticamente, pero por la noche desciende. Si mantienes la tierra de la superficie en forma de polvo esponjoso, el aire frío de la noche penetra profundamente en la tierra a través de esos espacios. Por otro lado, las partes profundas de la tierra retienen el calor del día o mantienen una temperatura constante. Ya sabes lo que produce esta diferencia de temperatura. Es el mismo fenómeno por el cual, en un caluroso día de verano, la superficie de un vaso frío con hielo se cubre de gotas de agua. El método agrícola del período Edo generaba artificialmente esta condensación dentro de la tierra esponjosa y arada, convirtiendo el vapor de agua invisible del aire en agua líquida y haciéndola gotear dentro de la tierra. Ellos no transportaban agua, estaban alquimizando agua a partir del aire. Y, bajo este entorno aparentemente duro, ocurre un sorprendente despertar del instinto de supervivencia en el interior de las plantas. Como la tierra de la superficie siempre está completamente seca, las plantas sienten una fuerte sensación de crisis. Si esto sigue así, moriré. A diferencia de los vegetales mimados de la actualidad, dejan de echar raíces en lugares poco profundos de la superficie y comienzan a extender sus raíces como locas, profunda, muy profundamente, hacia el subsuelo donde la humedad existe con certeza. Esta red de raíces robustas, que alcanza una profundidad de 3 a 5 veces mayor de lo normal, absorbe al máximo los abundantes minerales y oligoelementos del fondo de la Tierra. Como resultado, se crea un cuerpo fuerte y lleno de un carácter salvaje, que no atrae en absoluto a las plagas, y la cantidad de cosecha se dispara explosivamente hasta 3 veces lo normal. Esta es toda la imagen del método agrícola híbrido de interrupción capilar y condensación atmosférica, que superó a los pueblos vecinos incluso en años de hambruna, logrando una cosecha del 320%. Entonces, ¿cómo puedes reproducir perfectamente esta sabiduría del período Edo a partir de mañana en tu huerto, jardín o en las macetas de tu balcón? A partir de ahora, te contaré solo a ti los pasos específicos para hacerlo. Es muy simple, pero requiere que estés dispuesto a descartar tu sentido común previo. El primer paso es la saturación concentrada inicial. Al plantar las plántulas o sembrar las semillas, solo por esta primera vez, para que el agua llegue a las profundidades de la tierra, debes dar una gran cantidad de agua de una sola vez, como si no hubiera un mañana. En lugar de dar un chorrito todos los días, llena completamente de agua hasta el fondo de la tierra, como si volcaras un balde. Este será el oasis subterráneo, al que las plantas deben aspirar. El segundo paso es la construcción de la capa de interrupción. Aquí está lo más importante. Unos días después del primer riego, cuando la superficie de la tierra comience a secarse un poco, usa una pequeña pala o un rastrillo para remover y aflojar exhaustivamente solo los 3 a 5 centímetros de tierra de la superficie. Nunca debes cavar profundamente. Mezcla como si solo rasparas la superficie, tritura los terrones de tierra y crea una barrera de polvo suelta. Con esto, cortarás por completo las pajitas del fenómeno de capilaridad. Si llueve y la superficie se endurece, cada vez que eso ocurra, afloja ligeramente solo la superficie para devolverla a su estado suelto. El tercer paso
es el abandono y observación absolutos. Esta será probablemente la prueba más dura para ti, una persona moderna. La tierra de la superficie está completamente seca. Bajo la fuerte luz solar del día, las hojas de las plantas pueden colgar como si estuvieran un poco marchitas. En tu cerebro debería sonar la alarma. Si no las riego pronto, se secarán. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debes darles agua. Que las hojas se marchiten durante el día es solo una reacción de defensa normal en la que la planta cierra sus propios estomas para evitar la evaporación de la humedad y entra en un estado de latencia. A la mañana siguiente, observa las plantas en las horas frescas antes del amanecer. Las plantas, que han obtenido humedad a través de la condensación nocturna, tendrán sus hojas tensas y deberían estar erguidas, rebosantes de vitalidad. Tú solo tienes que aflojar la tierra de la superficie para que no se endurezca. El arduo trabajo de regar ya no es tu trabajo. Te convertirás en el director de orquesta que diseña los mecanismos de la naturaleza. Ahora bien, toda la verdad ha sido presentada ante tus ojos. Ahora te quedan dos caminos. Uno es cerrar este video y seguir comprando fertilizantes y sustratos caros en el centro de jardinería a partir de mañana, arrastrando una pesada regadera todos los días para repetir un riego superficial, temiendo una pequeña ola de calor o la aparición de plagas, cuidando de cultivos frágiles sin saber cuándo se marchitarán. El camino de seguir siendo un esclavo obediente del negocio agrícola moderno. El otro es el camino de aceptar y poner en práctica esta sabiduría del período Edo ahora mismo. Liberarte para siempre de la maldición del riego, reducir la cantidad de agua utilizada en un 90% y acercar el costo de los fertilizantes a cero. Mientras cosechas cultivos exquisitos y rebosantes de vitalidad en el triple de la cantidad actual. Controlando las leyes físicas de la naturaleza con tu propio poder es el camino para obtener la verdadera autosuficiencia y libertad. El camino que elijas depende de ti. Sin embargo, si tú, utilizando la verdad oculta como arma, deseas escapar del sistema de explotación moderno y deseas fervientemente pasar al lado de quienes producen resultados abrumadores, suscríbete a este canal ahora mismo y presiona el botón de me gusta. Yo continuaré, desentrañando lo que se oculta en el reverso de la historia que nadie quiere contar, para cambiar tu vida desde la raíz, transmitiendo únicamente verdades impactantes. Si estás listo, mañana, con tus propias manos. Por favor, comienza rompiendo la superficie de la tierra. En tu tierra, debería despertar un milagro por primera vez en 300 años. Si esta sabiduría del período Edo ha cambiado tu forma de ver tu jardín o huerto, por favor, suscríbete al canal. Estamos desenterrando verdades que intentaron ser sepultadas en la historia. Cultivemos juntos el futuro. El próximo tesoro oculto será revelado muy pronto.